Lamentablemente el Vaticano es el poder espiritual del mundo. Entonces, si una nación obtiene cierto poder que excede las esferas de lo político y lo económico, sin lugar a dudas, interviene la esfera de la espiritualidad y del Vaticano, porque la mayoría de los estados, o al menos un tercio de los estados mundiales, son cristianos, cristianos católicos. Entonces, al no haber una una directriz dentro de lo que es el mundo musulmán o el mundo judío, como sí lo hay en el mundo católico, todo lo espiritual, toda la esencia descubierta de lo espiritual, de lo esotérico, de lo alternativo, incluso de lo que está completamente alejado de lo estrictamente católico, cae sobre la esfera de lo católico, porque es lo que es el único que puede dar una opinión sobre ese producto, ya sea calificada o no, porque el Vaticano tiene un filtro a través del cual ver las cosas que ve. Es la única autoridad espiritual elegida por nosotros, por nuestra mente, por nuestros condicionamientos y por la arbitrariedad, que puede darnos una luz en relación a eso que se ha descubierto, a eso que se ve, a eso que se piensa o a eso que se ha accedido en la esfera de lo espiritual de un modo ajeno a lo convencional, digamos. Por eso es que la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con lo paranormal, con lo esotérico, con lo sobrenatural, con lo alternativo, exceden la esfera de lo católico y pasan al rubro o al rango de la brujería, para estigmatizarlo y así dejarlo dentro de la esfera de las posibilidades, dentro de las cuales se puede uno desarrollar o abordar. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos el juego, el poder regente pierde poder, ¿no? Pierde el status quo. Entonces, inevitablemente el poder centralizado, el poder hegemónico, va a decirte que eso no corresponde, que eso es satánico, que eso es brujería, que eso son cosas del diablo, como es algo que se escucha muy habitualmente, pero sabiendo que en la biblioteca del Vaticano están aprobadas, revisadas, reeditadas, reconstruidas, conservadas, estructuras teóricas y prácticas totalmente acabadas y completas de terapias, de descubrimientos, de acciones, de métodos, de procedimientos y de estructuras espirituales, energéticas y emocionales completamente superadoras del catolicismo y de la espiritualidad como se la conocía hace 1500 años atrás,
que hoy por hoy nos elevan a un estado diferente de la conciencia, que nos demuestran que hay otros planos de conciencia a través de los cuales se puede acceder a distintas cosas y que son para todos, ¿no? Que no hay una necesidad de tener un rango, de tener un algo que no podamos tener todos para lograr eso, salvo experiencia obtenida a través del esfuerzo, del estudio y de la responsabilidad que te da la disciplina en sí mismo. En donde, por ejemplo, en textos vaticanos, en textos oficialmente aprobados por el Vaticano, que han sido recabados a través de recuperaciones que se han hecho de distintos estados, en donde se han hecho producciones e investigaciones sobre distintos temas, se ha comprobado, por ejemplo, la existencia de la vida extraterrestre. O sea, el Vaticano sabe de que la vida extraterrestre es 100% real, ¿no? Y hay escritos, hay producciones, hay investigadores con nombre y apellido que han sido silenciados porque han demostrado de que el Vaticano no tiene toda la verdad, no tiene la verdad única, la verdad absoluta, y que la idea que el Vaticano, que el cristianismo católico maneja de la deidad, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de toda la energía universal de la fuente original, no es errada, sino que es inacabada. Bien. Y en ese sentido es en donde el, el cristianismo católico tiene una idea reducida, reduccionista de lo que es la espiritualidad, la energía, la fuente original y lo que se puede hacer a través de la manipulación de esa energía, pero no una idea inacabada que sea por falta de conocimiento, sino que es una idea inacabada en función de la conservación del poder. Es decir, es una idea completamente premeditada. En el Vaticano, y ya esto lo hemos visto en otras investigaciones de otras personas que se especializan en el tema de lo esotérico, lo alternativo y demás, que hemos accedido como público, como sociedad, como personas comunes y corrientes, a investigaciones que se han filtrado porque hay gente dentro del sistema opresor que está queriendo romper esa defensa para que se libere esa información, para que se libere ese conocimiento y para que el imperio caiga, en donde vemos que hay investigaciones con videos, con fotos, con análisis científicos de, como dije anteriormente, vida extraterrestre, pero más fundamentalmente, porque de la vida extraterrestre creo que ya hay muy pocos que dudan, pero de procedimientos, acciones, actividades, fundamentos
que tienen que ver con la utilización de la energía que está en el aire, de la energía cósmica, de la energía del universo, de esa energía que, siguiendo determinadas enseñanzas místicas, uno puede ver, sentir, tocar y manipular, por ejemplo, para enviar Reiki, eh, y que forman parte de lo que nos pertenece como seres humanos. No como seres humanos modernos y tecnológicos y avanzados y super evolucionados, sino en la esencia del ser humano. O sea, como seres humanos nosotros vinimos con esto. Esto nos pertenece antes que un montón de otras cosas que nos empezaron a pertenecer después. Esto nos pertenece primero. Y es por eso que nosotros con más afán debemos comenzar a recuperar estas cuestiones y debemos empezar a luchar con fuerza para que estas cosas se descubran, porque el Vaticano es un monstruo que es un pulpo que está metido en todo lo que nosotros hacemos diariamente, seamos o no seamos católicos, profesemos o no profesemos la religión. El catolicismo, al menos en los estados católicos, es sumamente poderoso y está metido en todo, todo lo que te puedas imaginar, desde lo que aparece en la televisión y que consumimos todos los días, hasta el tipo de enseñanza que le brindan a nuestros hijos en las escuelas, tanto públicas como privadas, en las leyes que se aprueban y en las leyes que no, en lo que se puede hacer y en lo que no se puede hacer, en lo que se legaliza o se deja de legalizar. Todo tiene que ver con dos cosas, con el poder y con el dinero, nada más. Esos son los dos factores que determinan todo, todo, todo lo que sucede en nuestra sociedad. Y el Vaticano, como una forma de poder que centraliza a un tercio de mínima del mundo, es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Así sintamos o veamos que son decisiones que a nivel espiritual, católico, cristiano o vaticanísticamente hablando, van en contra de lo que el Vaticano supuestamente podría llegar a aceptar como bueno. Hay que tenerlo en cuenta. Porque el Vaticano es un estado soberano y es un estado que busca poder. Y es un estado que tanto como China, por ejemplo, está vigente hace 2000 años como Estado Vaticano. Es un Estado que ha superado cruzadas, que ha superado guerras mundiales, que ha superado guerras civiles, que ha superado traiciones, que ha superado de todo y está. ¿Por qué está? ¿Cuál es el poder que esconde para que sea intocable como lo es? A ver, al Vaticano le importa muy poco si yo o vos somos o no somos católicos. Lo que le importa es tener una concentración de poder tal que le brinde la capacidad de tomar decisiones y de sentarse en la mesa de los grandes poderes mundiales para poder tomar decisiones y para poder ser parte fundamental en la toma de esas decisiones, ¿no? Porque al Vaticano como tal tampoco le sirve ser
la minoría en la toma de decisiones. Entonces, si bien considero que está perdiendo poder a pasos agigantados, desde hace aproximadamente 40 años está perdiendo poder con fuerza. eh, Sigue teniendo un poder muy importante que tiene que ver con, no la creencia, ya no tiene que ver con la creencia, tiene que ver con el poder, con la construcción que ha hecho de, de poder en base al conocimiento eh, que solo el Vaticano tiene acceso, ¿no? Estamos hablando de conocimiento de los últimos 12.000 años de existencia de la humanidad, ¿no? Estamos hablando de que el Vaticano es el gobierno y el grupo intelectual más viejo, más antiguo del mundo, que no ha parado de acumular poder, pero tampoco ha parado de acumular conocimiento. Y es un conocimiento que sobrepasa lo que... O sea, que sobrepasa el conocimiento científico al que nosotros podemos acceder a través de la tele, por ejemplo, a través de lo que podemos llegar a ver en Discovery Channel, en el History o en cualquier otro programita que nos quiera brindar un mínimo de la información que se conoce. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que el conocimiento que nos brinda Discovery Channel, National Geographic o el History es conocimiento que el ejército de los Estados Unidos o de las grandes potencias tiene hace 10 años, ¿no? Y eso no es algo que lo digo yo, eso es algo que se sabe.